episodio más de Un Cotorro. Yo soy Hamlet Espinosa y vamos a seguir el tema de Génesis el día de hoy, retomando de lo que vimos el video anterior, el podcast anterior, acerca de la caída del hombre. La vez anterior leímos Génesis 3, versículos del 1 al 6, y en estos 6 versículos nos habla la Biblia acerca de la interacción famosa, creo, de Satanás en forma de serpiente con la mujer, que le dice, oye, con que Dios dijo que no puedes probar de ese árbol, cuestionando, ¿no?, la orden directa de Dios, plantando una idea en la mente de la mujer, diciéndole, no, es que fíjate que Dios sabe que si participas de este fruto vas a ser como Dios, vas a ser como Dios. Y recordamos que esto es justo lo que hizo que Satanás, que en un momento de su existencia fue un ángel, y un ángel perfecto y precioso, dice la Biblia, cayera. Él dijo, yo quiero ser Dios, yo quiero ser como el Altísimo, decía. Y luego viene con Eva y le dice, no, es que Dios sabe que si haces esto, vas a ser como Dios, por eso te lo prohibió. Esto causa un cambio de mentalidad en Eva. Dice que Eva ve este fruto prohibido y dice que se le hace agradable. Y termina el versículo 6 diciendo que participó de él y que dio a su marido. Vamos a leer del 7 al 13 para ver cuál es la reacción del hombre, precisamente de Adán y de Eva, hacia este acto. En el 14 en adelante, y eso lo vamos a ver después con bastante detenimiento, tenemos la reacción de Dios a esta caída. Pero del 7 al 13 tenemos un par de puntos que creo que vale la pena resaltar acerca de cómo reaccionamos nosotros hacia este pecado inicial, y menciono nosotros porque creo que es una de nuestras reacciones más naturales, más primitivas, por así decirlo, a este mismo problema de raíz. Le doy lectura del 7 al 13 de Génesis 3, dice así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vamos a ver, creo que 2 puntos principales, 3 tal vez, acerca de este breve texto. Versículo 7. Dice que al participar de este fruto, al tomar de él, al comer de él, dice que fueron abiertos los ojos de ambos. Y dice que conocieron algo. Recordamos al final del capítulo 2 de Génesis que termina ese capítulo diciendo, y estaban desnudos y no se avergonzaban, no tenían conocimiento de su desnudez, no era algo que les afectara en su conciencia. Y dice que aquí, que conocen eso, ¿sí? Y dice que hacen algo en respuesta a eso. Y esto que hacen es bien importante. Dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y quisiera aquí detenernos un poco, tanto como sea necesario, porque quisiera que viéramos la importancia de esto. ¿Qué significa que tomaron unas hojas de una higuera y se quisieron tapar su desnudez? Y creo que hay un significado bien profundo en esto. Primero, si vemos el aspecto físico de una hoja de higuera, es una hoja, o al menos es incómoda, te irrita la piel, no es lo más agradable. Creo que si algún día quisieras cubrir tu desnudez con alguna hoja natural, no sería la primera que escogeríamos, pero curiosamente la Biblia nos dice que esta es la que escogieron, y créeme que no hay palabras ni de más ni de menos en toda la Biblia. Entonces dice que se quieren tapar. ¿Por qué se quieren tapar? Porque de pronto habían entendido que algo andaba mal, y eso malo había que cubrirlo. Eso que estaba mal, eso que antes no les afectaba, eso que antes era normal, de pronto ya no está bien, y hay que hacer algo para taparlo. ¿Para taparlo de quién? Sí, sería la pregunta. Creo que uno de otro, pero al mismo tiempo de Dios, ¿sí? Y esta higuera, esta incómoda hoja que me irrita la piel y que me hace una fachada, una vestimenta, es la primera religión humana, ¿sí? Porque el hombre cae y dice, híjole, estoy mal, déjame hago algo al respecto para poder estar bien de nuevo.
Déjame hago al respecto para ocultar lo que está mal en mí. Déjame hago algo al respecto para poder llegar con Dios. Si Dios me ve así desnudo, híjole, no voy a poder. Y toma una hoja de higuera, se cubre. Creo que vale la pena resaltar que así como la hoja de higuera es rasposa, es irritante, es incómoda, las religiones pareciera que son así. ¿Sí? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que portarte así, tienes que hacer esta lista de cosas y tienes que no hacer esta otra lista de cosas que están mal. Y si haces todo eso, dicen las religiones, vas a llegar a Dios. ¿Sí? Si cumples con estas cosas, entonces Dios te va a aceptar. Y creo que de una manera muy simple, esta hoja de higuera era precisamente esto. ¿Sí? Un intento del hombre de estar bien otra vez. ¿Sí? Un intento humano de estar bien con Dios. Si recordamos el capítulo 2, dice que Adán y Dios estaban en el huerto y Dios le daba tareas y Adán las hacía y Dios lo pone a dormir y le da a Eva, etcétera, etcétera. Todo eso se pierde en un instante. Se pierde en el instante en que ellos desobedecen. ¿Sí? Y dice que ellos, no Dios, fíjate, ellos en su conciencia conocieron que estaban desnudos, conocieron que estaban mal, se hacen delantales de hojas de higuera. Hay un pasaje muy curioso, le voy a dar una lectura muy breve, no vamos a entrar en él a detalle, pero cuando vamos al Evangelio de Mateo y Marcos, son los evangelios que lo mencionan, está Jesús en la tierra miles de años después de esto. Y para que pase la encarnación de Dios en la forma de Jesús en los evangelios, ya pasamos por Adán, ya pasamos por un montón de historias en la Biblia. Y está Jesús en la tierra y dice que volviendo a la ciudad, estoy leyendo Mateo 21:18, por la mañana volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. ¿Sí? Y dice que viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, ¿sí? Sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Siempre me he preguntado cuál es en realidad la profundidad de esto que acabamos de leer. Jesús llega a la higuera, el mismo objeto que Adán usó para estar bien con Dios de nuevo, y no encontró nada ahí, sino hojas solamente, y la maldijo. Dice que nunca jamás nazca de ti fruto, y se secó la higuera. El Mateo no lo narra, Marcos sí, cuando ve Pedro esta higuera seca y le dice, oye Jesús, la higuera que maldeciste se secó. Y hay un intercambio ahí al respecto. ¿Por qué es importante? Y más adelante, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, vemos con qué Dios los cubre. ¿Sí? Dios les quita esas hojas de higuera y los cubre con algo más que es bastante más importante que esto, pero eso lo vemos después. Seguimos en el siguiente versículo, dice que después de que se cubren su desnudez, oyen la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se esconden de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Ahora, si creemos en un Dios que creó todo el mundo, si creemos en un Dios que creó a estos dos individuos, si creemos en un Dios que les dio las órdenes, les dio los árboles, les dijo qué hacer y qué no hacer, ¿a poco creen que se iban a poder esconder? Pero eso es lo que hace su conciencia. Si dicen, híjole, Dios no me puede ver así, Dios no me puede ver desnudo, yo no me quiero enfrentar a Dios porque estoy mal con Dios, ¿sí? Y eso hace que yo me esconda de Dios, ¿sí? Porque si Dios me ve así, ¿quién sabe qué vaya a hacer? Y esta es la primera reacción de ellos, pero es nuestra primera reacción también. Dice Juan, y lo leímos hace varios videos ya, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice, eran malas. ¿Qué quiere decir esto? Que las tinieblas no me incomodan. Si yo estoy mal, pero no viene algo a demostrar que estoy mal, si no viene un estándar de calidad bueno, pues entonces no tengo contra quién compararme y puedo seguir mal sin incomodarme. Entonces prefiero seguir así sin algo que me haga ver lo mal que estoy. Y dice Juan, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. De una manera muy simple, y aquí tenemos la raíz de todos los males, Adán hace eso, ¿sí? Se esconde de la presencia de Dios y se va entre los árboles, ¿no? Como si pudiera lograrlo. Y Jehová Dios llama al hombre, ¿sí? Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y este es otro punto importante, porque esta es la naturaleza de Dios
hacia el hombre caído. ¿Sí? El hombre que pecó, el hombre que está alejado de Dios, el hombre que está en guerra con Dios, por así decirlo, dice que Dios se acerca, Dios lo busca y Dios llama y dice, ¿en dónde estás? ¿Sí? Y esto me trae a la memoria un poquito lo que vimos en Génesis 1, ¿no? Dios haciendo que sea la luz, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y fue la luz buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, etcétera, etcétera. De una manera similar, Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? Y él responde, versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En lugar de que el hombre busque a Dios y le diga, oye Dios, fíjate que hice lo que me prohibiste, ¿cómo le hacemos? ¿Qué puedo hacer para estar bien? ¿Qué puedo hacer para recompensar mi error? ¿Qué puedo hacer para corregir las cosas? Se esconde, se va, tiene miedo. Y Dios va detrás de él y le dice, ¿dónde estás? Y el hombre le dice, te escuché, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sabía que estaba desnudo, no quería que me vieras así, no quería presentarme delante de ti así. Fíjate, me hice unas hojas de higuera para cubrir mi desnudez, a ver si así puedo estar bien contigo otra vez. A ver si así nos podemos ver, porque desnudo no quiero que me veas. ¿Sí? Y Dios ignora todo eso. Dios ignora el miedo del hombre, Dios ignora las higueras que probablemente traía puestas. Y es hasta ridícula, ¿no? La imagen de ese hombre de alguna manera queriendo cumplir el estándar de calidad. Y es que esa es la realidad. Estaba en perfecta comunión con Dios y se cae de ahí. Y no puede hacer nada para volverse a trepar ahí. No puedo hacer nada yo para volverme a trepar a ese lugar y decir, Dios, fíjate que ya corregí mi error, entonces ya podemos platicar otra vez. No. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver bien claro más adelante, pero dice que Dios le pregunta, versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Tú crees que Dios sabía la respuesta a esto? Claro que la sabía. Claro que Dios sabía que habían comido. Dios sabe todo. Dios creó los árboles. Dios creó ese árbol. Dios puso la prohibición. Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. ¿Sí? Y Dios sabe todo. Yo me pregunto mucho y te extiendo esa pregunta, si creemos que Dios al crear el árbol sabía que Adán iba a comer, ¿por qué lo puso entonces? ¿Sí? Cuando Dios pone ese árbol ahí, ¿lo hace conociendo que Adán va a caer? ¿Lo hace conociendo que tal vez Adán caiga? ¿Cuál era el conocimiento de Dios antes de este momento? Yo creo que iba más allá de lo que creemos. Entonces le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre aquí tiene una oportunidad de decir, sí Dios, sí lo hice, perdóname, quebré tu mandamiento, rompí tus reglas, me salí del guión, ¿cómo le hago? Y el hombre hace otra cosa que es natural para nosotros, otra cosa que es normal para nosotros, echa culpas, se excusa, da una razón bastante mediocre y dice que el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No fui yo, Dios, no fue toda mi culpa. Fíjate, fue ella. Y apuntamos el dedo para otro lado. Que quite la responsabilidad de mí porque la responsabilidad es muy grande. ¿Sí? En lugar de decir, ¿sabes qué? Sí fui. Dice, no, fue ella. Yo no fui. Ella fue la que me hizo caer. Yo no quería. Yo ni hambre tenía. Y dice que Dios dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer hace exactamente lo mismo. Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Sí? El siguiente versículo nos habla el primer juicio que emite Dios al respecto. Se lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Pero baste detenernos ahí y ver la naturaleza de todo esto. Vemos un hombre que cae y de inmediato su conciencia lo acusa. Todavía no llega Dios a acusarlo y el hombre ya está asustado, ya está paniqueado, ya está diciendo, ¿cómo me tapo? Déjame escondo entre los árboles porque Dios, yo no puedo verme así contigo. El hombre tenía una relación perfecta con Dios hasta aquí. El hombre tenía una relación perfecta con Eva. Adán y Eva tenían una relación perfecta en el huerto. Y son las primeras cosas que se rompen. ¿Sí? El pecado, y vamos a irlo llamando por su nombre, es lo que hace. Si tenemos una unión perfecta con Dios, o al menos es la que tenían ellos, y eso se rompe. ¿Sí?
Y luego se rompe la relación entre ellos. Llega el pecado y se rompe la relación entre ellos y se empiezan a echar culpas y dicen, no, fui yo, no, fuiste tú, no, fue la serpiente. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hace el pecado? Eso. Lo primero que hace es rompe, crea un quebranto entre las cosas que estaban bien. Acusa su conciencia. Dicen, híjole, estoy desnudo, ¿cómo le hago? Y la religión llega a pretender lograr eso. Y la religión puede ser en forma de una dogma, puede ser en forma de buenas obras, puede ser en forma de X cosa, donde yo digo, esto que yo me inventé, esto que a mí se me ocurrió, esto que yo quise y que yo decidí tal vez que era suficiente, va a ser suficiente para llegar con Dios. Si haces buenas obras, si das dinero a los pobres, si haces, el hombre dice, tal vez esto es suficiente. Vamos a ver más adelante cómo Dios dice, no, eso no es suficiente, no, así no va a funcionar esto. Y el Dios que creó todas las cosas, el Dios que creó a Adán, el Dios que creó a Eva, el Dios que sabía todo, toma una decisión al respecto y lo empezamos a ver cuando llega Dios y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Sí? Teníamos una relación muy buena, ya no estás ahí. ¿Qué pasó? ¿Comiste de lo que no, te dije que no comieras? Y pues los detalles de eso ya los vimos. Creo que es importante reconocer estos problemas de raíz desde un inicio, porque todos los problemas que tenemos como humanos, todos los problemas que tú puedes tener, que yo puedo tener, que podemos tener con nuestras familias, que podemos tener en lo que sea, esta es su raíz. ¿Sí? Algo perfecto que se quebró, algo íntegro que se desmoronó. ¿Sí? Una relación con Dios que se cortó, una relación con mi similar que se cortó. ¿Por qué? Por la presencia de esta mala conciencia. La Biblia más adelante habla precisamente de eso, de pecados de conciencia. Dice cómo en tu propia conciencia violas cosas que para ti están mal. Ya es otro tema distinto, lo dejamos para otra ocasión bastante más adelante. Espero todo esto sea un poco útil y vamos a ver más adelante la respuesta de Dios a todo esto. Es bastante interesante, un poquito más largo, más complejo, pero creo que vale la pena revisarlo. Te agradezco, como siempre, me hayas acompañado hasta aquí. Te invito a que visites la página de Facebook, la página de Instagram, mándame un mensaje por ahí, el canal de YouTube. Si gusta suscribirte para que te llegue la notificación de cada video. La idea es estar subiendo un video, un audio cada domingo. Pero puede haber ahí un poquito de movimiento en la página entre semana y demás. Entonces te invito a que nos sigas por ahí también. Como siempre, estoy a tus completas órdenes. Gracias.